Buenos días aquí en Miami, buenas tardes en Barcelona, España, bienvenido. Gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente en vivelestereo.com, en ese programa tan lindo. Saludos a ti, para Carolina y Mónica, y para todos los radioescuchas en vivelestereo.com. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Qué tal? Bien, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Estaba en San Pedro Sula, en Honduras, en el Congreso de COICOM, de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores y Medios Masivos Cristianos, y fue muy bueno. Llegué el viernes, llegué justo, me estaban esperando en el aeropuerto y me llevaron a la carrera, entré al salón derecho de una vez a la conferencia y le gustó mucho a la gente el tema que traté ese día. El día sábado compartir también entre 8 y 10 de la mañana otro tema, otro taller para comunicadores. Le gustó mucho a la gente también lo que expliqué allí. Y luego ya el evento cerró precisamente el día sábado y esperé hasta el domingo y ayer llegué aquí a casita ya a compartir con la familia y hoy lunes ya frente al micrófono aquí trabajando. Muy bien, así me gusta. Hay que estar activo en las cosas del Señor. Así Soldado se mueve, difícil de que le acierten los tiros del enemigo. Correcto. Bueno, Carlos, vamos a ingresar al tema de hoy, que es una continuación de lo que veníamos hablando en la semana anterior. Y es esa conversación que hay entre el Señor Jesús y Pedro, cuando le ha dicho, el Señor Jesús primero preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué comentan de quién es el Hijo del Hombre? Ellos dan diferentes respuestas. Y luego cuando le pregunta a Pedro, bueno, ¿y ustedes qué? O a ellos, ¿no? Les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo le dice que sobre esa roca, sobre esa declaración, es que se fundamenta la iglesia cristiana. Y luego hay unas frasecitas donde dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, los pecados que retengas serán retenidos, los que perdones serán perdonados. Y luego le dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ahí es donde viene esta inquietud, ¿no? ¿Qué significa eso de que Pedro pueda atar y pueda desatar? Significa que los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, el mismo Dios, están expectantes en el cielo mirando hacia la tierra a ver en qué momento Pedro ata para que todo el mundo en el cielo se ponga a atar, o en qué momento Pedro va a desatar para que todo el mundo en el cielo se ponga a desatar. Y es importante entender esta parte también porque sobre este texto bíblico se fundamenta la doctrina de que a Pedro Dios lo nombró el primer papa o el papá, la autoridad suprema de la iglesia cristiana en el planeta Tierra. Entonces por eso es muy importante entender este texto. Adelante, Carlos, ayúdenos a dilucidar, a entender mejor esto. Muchas gracias, Donizetti, por la oportunidad que me das a través de tu programa en vivelestereo.com, y vamos rápidamente al análisis del texto. Por favor, te invito a que, a forma introductoria, leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 27. Repito, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 27. Bien, aquí estoy, Carlos, voy a tomar la Biblia, te estaba acomodando la cámara para que la gente pudiera observarte en el video de Vive el Estéreo. Entonces, perfecto. ¿estoy tomando la Biblia? ¿Perdón? Sí, adelante. Bien, entonces Juan, capítulo 3, versículo 27. 27. Veamos lo que dice. Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Fíjate tú, ¿lo puedes leer de nuevo, por favor? Sí. Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. No puede un hombre recibir nada. ¿Quién? ¿Él o cualquier hombre sobre la faz de la tierra? Ningún hombre puede recibir algo. Ningún hombre, nadie puede recibir nada, sino... Dice, Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí, si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Podrías más o menos explicar al público, a los oyentes, el contexto, a quién le está hablando, quién está hablando y a quién le está hablando? Sí, se encuentra Jesús ante la autoridad civil donde él vive, que es Poncio Pilato. Y entonces Pilato le ha dicho a él que él tiene autoridad, ¿no?, para decidir sobre su propia vida. Y entonces le dice en el versículo 10, entonces le dice a Pilato,
¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y ahí es donde Jesús entonces le contesta al que tiene autoridad civil y militar en ese momento. Y le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Muy bien. ¿Tenía Poncio Pilato la autoridad civil de parte de quién, Donizetti? Dios le había dado esa autoridad. Sí, pero civilmente, terrenalmente. Terrenalmente, de parte del emperador romano. De parte del emperador romano. ¿Había alguien más grande en la faz de la tierra en aquel tiempo que el emperador romano? No, era la máxima autoridad, era el Kyrios, el amo, el señor. Del mundo. Exacto. Exactamente. No había más nadie mayor que el emperador romano. Y el emperador romano había delegado esa autoridad de dar vida o matar a este gobernador de Judea llamado Poncio Pilatos. Ahora, dice, ¿no sabes que tengo autoridad para libertarte o para matar? El Señor del universo le dice unas palabras que son ¿cuáles? Que esa autoridad que él tiene en ese momento parte del cielo. Exacto. Si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Exacto. Entonces, no solamente le está diciendo de que esa autoridad de darle vida o darle muerte a Jesús le había sido dada de arriba, sino que ninguna autoridad tendría respecto a nada. Entonces, regresemos por favor a 3:27. Forma, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ese verbo futuro de indicativo está mal traducido. No es será, sino habrá sido. Mira bien, hay una construcción griega allí que se lee, que es muy particular, muy peculiar, es como un juego de palabras. Estai de demenon, estai lelúmenon. Yo no sé cómo se lo habrá dicho el Señor en arameo, porque en ese momento hablaba arameo, pero lo que nos queda fijado por el texto bíblico es el griego. Entonces, este griego presenta unos verbos en unas condiciones muy particulares que mantienen, oigan bien, yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero están relacionados sintácticamente por la sintaxis. Hay varias maneras de decir las cosas. Y a esas formas distintas de decir las cosas se le llama ubicación dentro de la oración, se le llama sintaxis. Es una forma de conformar, por así decirlo, valga la redundancia, las oraciones, para que digan tal cosa o digan tal otra. Entonces, esa relación sintáctica, que es la misma en el castellano que en el griego, el traductor debe tratar de reflejarla exactamente y no apresurarse a poner un verbo en futuro cuando lo que está allí es una significación en su origen del resultado de un acontecimiento pasado, pretérito, pasado, quiere decir que ya pasó. El resultado de lo que está haciendo Pedro, en este caso, de atar o desatar, ese resultado significa en su origen un acontecimiento pasado. En su origen, que está haciendo algo que ya fue hecho anteriormente. Eso es lo que tiene esa construcción peculiar. Entonces, debe traducirse como se tradujo en la Biblia textual. No sé si tú pudieras, por favor, leerlo, en Mateo 16:19. Dice Mateo 16:19 en la Biblia textual. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos.
Esto es más o menos similar a decir, todo lo que hagas aquí es porque ya fue hecho allá. Todo lo que ates aquí es porque ya se ató previamente. Todo lo que desates aquí es porque ya se desató previamente, ya se hizo todo en la mente de Dios. Vamos a leerlo en una declaración magnífica en los Hechos, en el capítulo 3, vamos a ver si tenemos aquí, si podemos ubicarlo, a donde dice Pedro que, en el 2.23, quizás en el 2.22, 2.23 y 24. Hechos 2.22, 23 y 24. Si puedes leerlo allí, vamos a disfrutar de estos verbos, ¿verdad? De este propósito, donde se fragúa, donde se inicia y donde se lleva a cabo. Está hablando el mismo Pedro y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Fíjate tú qué cosa maravillosa esta. ¿Quién es quién entregó realmente al Señor Jesús? Versículo 23. El determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. Exacto. Eso fue el que los determinó. Porque Jesús fue a Getsemaní y pidió al Padre que pasara de él esa copa. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Que se tomara la copa. Exacto, fue un silencio terrible, que como quien dice, a buen entendedor, pocas palabras. Uh-huh. Entonces, fue entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento. Fíjate tú que son dos cosas distintas. Una podría decirse, bueno, pero es que Dios ya sabía lo que iba a pasar, entonces en ese sentido, él pues lo dice, pero eso es tan solo una parte, que es la presciencia, anticipado conocimiento. Pero hay algo que sucede anterior a eso, que es determinado designio. Y el determinado designio no obedece a la omnisciencia, sino a la omnipotencia. Estoy siendo claro aquí. Repitamos ese pedacito. ¿Cómo es? Que esta entrega que se hizo del Señor, esta entrega no fue hecha, no está diciendo aquí la palabra que solamente Dios conocía el hecho de que iba a ser entregado, sino que fue hecho por el determinado designio de Dios. Quiere decir que aquí intervienen dos manifestaciones de Dios. Una es la omnisciencia o la presciencia de saber las cosas anticipadamente, pero la otra, el determinado designio, es la omnipotencia de Dios, que Dios hace que las cosas sucedan así o asá. Entonces, como el único que puede hacer lo que quiere es Dios, porque aquí no hay diablo, ni hay hombre, ni hay ángel, ni hay arcángel, ni hay nadie que pueda hacer lo que quiera, excepto uno, Dios. Él, una cosa entonces, volviendo al ejemplo, a la parte que estamos hablando actualmente, una cosa muy distinta es suponer que el Señor Jesús avale las acciones personales de Pedro. Que esté, como dijimos el otro día, haciendo una paráfrasis. Pedro, ¿a quién quieres salvar hoy? Dímelo, puede decir lo antes posible, te agradezco.
¿A quién le vas a perdonar los pecados o a quién no se los vas a perdonar? Para yo hacerlo, aquí anotarlo en mi libro. Es un poco ridículo eso. Un poco no, muy ridículo. Entonces, el hecho de que nosotros no podemos estar atando o desatando nada. No podemos, de hecho, hacer blanco uno solo de nuestros cabellos. En su voluntad podemos hacer todo, pero siempre reconociendo que es Él en nosotros el que lo hace, no nosotros. Nosotros tenemos que recordar siempre que lo único que pusimos en este negocio fueron nuestros pecados, para que fueran perdonados. Eso es todo, porque el querer y el hacer lo produce Dios. El amor y la pasión para predicarle a las almas lo produce Dios. Las capacidades para enseñar las produce Dios. Todo lo produce Dios. Por eso es que nosotros tenemos que dar de gracia, porque recibimos por gracia. Entonces, una cosa es que Jesús avale las acciones personales de Pedro, a entender que las acciones de Pedro, guiadas por el Espíritu Santo, aquí en la tierra, serían aquellas que habían sido establecidas previamente, conforme al patrón celestial. Entonces hay un patrón celestial. Vamos a leerlo, el patrón celestial. Está en Efesios, capítulo 1, por favor, si quieres, podemos leerlo. Efesios, capítulo 1, versículo 3, vamos a decir hasta el 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Muy bien. Entonces, ese es todo el asunto. Ahí está, en la mente de Dios, todo el propósito de Dios, antes de crear los cielos y la tierra y los ángeles, antes que cayera Satanás, antes que cualquier cosa, estábamos en la mente de Dios para bendecirnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para ello fue necesario que el hombre se apartara, pecara, cayera, todos nosotros hiciéramos estas cosas para después entender el amor de Dios. Amén. Así es. Ese es el plan de Dios y damos gloria. Tenemos que dar gloria a Dios por ese plan bendito. Pero que nosotros tengamos alguna autoridad personal es algo ridículo. Entonces hay algunas personas que cuando entienden esto, hermanos sinceros, dice, pero hermano, yo he predicado toda mi vida en esta parte de atar y desatar. ¿Qué tengo que hacer? Lamentablemente está mal traducido, porque si hubiera tenido una traducción fiel, fidedigna, como intenta decirnos el texto sagrado original, entonces no hubiera cometido estos errores. Entonces, ahora lo único que queda es pedir perdón, arrepentirse, pedir disculpas por esto y volver a encauzar, porque el pueblo de Dios no tiene que tener la mirada puesta en los siervos de Dios, en los pastores, en los líderes. Es un craso error ese. Pablo decía, sed imitadores míos como yo de Cristo. Entonces, en la medida que uno es imitador de Cristo, bueno, que lo sigan, pero la mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, no tiene que estar puesta en el hombre. Por más grande que parezca ser, no es nada, sino la gloria de Dios, la gracia de Dios en él. Ese es todo. Y no hay excepciones. Entonces, otra excepción que se hizo, que se pretende hacer, que la religión católica romana quiere hacer, o pretende hacer, por cierto, con bastante éxito, porque hay más de 2.000 millones de personas en este planeta que andan detrás de esa mentira, es cambiar la estructura geométrica de la iglesia y convertirla en una pirámide, donde hay un líder, donde hay un papa, donde hay alguien que manda allí, y una base que obedece. Esto la Reforma no logró cambiarlo. Lo único que hizo fue quitar al Papa y poner un poco el concilio del presbiterio, estas cosas,
que seguían con el orden de autoridad sobre el resto de la base. Pero la propuesta bíblica para esto, ¿cuál es, Donizetti? No dice el Señor que las naciones, los que gobiernan las naciones o suponen gobernar las naciones, se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor sea el menor, sea el servidor, pero si eso lo dijo bien claro. Entonces, dentro de estas cuestiones, ni los apóstoles se consideraban mejores, ellos se consideraban hermanos, más nada. Lo podemos leer allí en el libro de los Hechos, cuando se presentan cuando en el capítulo 15, cuando se presentan los problemas estos que tienen que enviar las cartas porque se estaba judaizando. Allí hay una parte muy importante que debe ser tenida en cuenta. Si quieres la leemos, de cómo los apóstoles se consideraban iguales a los demás. No sí, está eran bien. En absoluto. Mira, creo que está en Hechos, en el capítulo 15. Hechos 15. Sí, quería llamar la atención sobre una parte que pasa desapercibida. Yo me atrevería a decir a todas las versiones de la Biblia, por lo menos en castellano y en inglés, a todas, sin excepción. O sea que estamos ante un error de traducción bastante interesante. Entonces, si quieres leerlo, por favor, Hechos 15, 23, en cualquier versión que no sea la textual. Entonces. La textual. Ok, regálame un segundito, voy a abrir entonces. Eso es lo mismo, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la 60, la 95, la versión revisada, la RBG, la SRB, cualquiera que tengas, todas tienen y adolecen del mismo problema, el mismo error. Vamos en Hechos 15, desde el 23 en adelante. Pienso que tal vez la Biblia que mayor mercadeo ha tenido ha sido la Reina Valera del 60, porque se viene mercadeando desde hace muchísimos años. Entonces mucha gente tiene esa. Entonces leo de la Reina Valera del 60, dice Hechos 15 del 23 en adelante. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Muy bien. Esta introducción a la carta que estaban mandando pues a través de Silas y de Pablo, el encabezamiento no dice eso en el griego. El encabezamiento dice, lo voy a leer literalmente, escribiendo mediante mano de ellos, los apóstoles y los ancianos, hermanos, a los que residen en Antioquía y Siria y Cilicia, hermanos, de entre los gentiles, saludos. Entonces, esta traducción debe ser hecha de la siguiente forma. Si quieres, por favor, leerlo ahora en la Biblia textual. Y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos, hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Exacto. ¿Por qué? Porque hermanos, el primer hermano no tiene artículo. El primer hermano, repito, no tiene artículo. O sea que al agregarle los, allí hay un error de traducción entonces, si le ponemos los, porque el artículo no está. El artículo no está y te crea un nuevo grupo. Es decir, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Son claro, tres grupos, sí. Pero ahí no hay tres grupos, ahí solamente hay dos grupos que son los apóstoles y los ancianos, los cuales ambos grupos son hermanos y se están dirigiendo a la iglesia gentil, a la iglesia de los gentiles en todas partes como hermanos. No se están dirigiendo como apóstoles ni como ancianos. O sea, lo que están diciendo de una manera maravillosa y sintética es, oigan, no queremos utilizar nuestro título ni de apóstol ni de anciano para imponernos. Nos dirigimos a ustedes como hermanos. Como simples hermanos. Los apóstoles y los ancianos, simples hermanos igual que ustedes, les estamos escribiendo esto.
Exacto, les estamos escribiendo esto, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, pues que no coman morcilla, que no coman sangre, que no coman ahogado, que se abstengan de fornicación, que no coman cosas sacrificadas a los ídolos en la fiesta idolátrica del mundo. Estas cosas les escribimos, porque conviene. Si hacéis esto, bien haréis. Eso es todo lo que le dijeron, hermano. Muy bien. Entonces allí no hay ninguna autoridad eclesiástica porque Dios detesta. Sí, no es que dice la carta, y aquí el papa de todos ustedes, o el papá, o el máximo jerarca, o el líder de los cristianos, que soy yo, el apóstol Pedro, o los apóstoles que somos los que tomamos decisiones a puerta cerrada, les ordenamos a ustedes, sino simplemente nosotros y los ancianos. Y hay que aclarar la palabra anciano, porque anciano no era el que llevaba su documento de identificación y demostraba en qué fecha había nacido, y a partir de tal edad se le consideraba ya un viejito. Cuando habla de los ancianos, se refiere a aquellos que tienen autoridad como líderes dentro de la iglesia, los que eran obispos y los que presidían la iglesia, tenían autoridad, y era una autoridad de tipo espiritual. Ni siquiera eso. Eso ha sido lamentablemente deformado. La palabra presbútero lleva implícito el hecho de cuidar de los demás, sí, no el hecho de mandar sobre los demás. Si quieres, mañana pudiéramos hablar un poco de los presbíteros, de los sobreveedores, los obispos. Sí, pero los sobreveedores o supervisores es una mala traducción. Bien. Allí no se puede. Lamentablemente la palabra obispo ha sido desvirtuada por el uso y la costumbre a través de los siglos. ¿Qué ves tú sino un gordito allí, panzón y comilón, con un uniforme de púrpura, aprovechador de las cosas? Esto es lo que te simboliza un obispo. Y eso no es en la iglesia el que anhela obispado. ¿Sabe cómo se debe traducir el que anhela obispado? El que anhela cuidar de los demás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a dejar ese tema para mañana. Y mañana hablamos de eso, Carlos. Ya lo dejamos como abrebocas. Claro que sí. Mañana seguimos con la discusión y esperamos pues que funcione el chat y que muchos puedan intervenir en esto y nos digan si quedó suficientemente claro el tema tratado en el día de hoy, y si tienen comentarios o preguntas para el de mañana. Saludo cordialmente en el amor de Cristo a todos los radioescuchas de vivelestereo.com. Saludos, Donizetti, Carolina y Mónica. Muchas gracias, Carlos. Ahí teníamos en vivo y en directo, con audio y video, a Carlos Fuchán desde Barcelona, España, teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, compartiendo con nosotros.